¿Alguna vez has sentido que por más que reces, algo dentro de tu familia continúa fuera de lugar? ¿Ya percibiste que existen conflictos que se repiten, enfermedades que no cesan, dificultades financieras que vuelven siempre, un peso espiritual que parece no salir del hogar? ¿Ya te preguntaste por qué algunas familias, incluso con problemas, viven en paz, mientras otras parecen constantemente atacadas, divididas o entristecidas? ¿Y si el problema no fuera apenas humano, sino espiritual? ¿Y si existiera un día específico escogido por Dios en que el cielo se abre de manera especial sobre las familias y casi nadie lo percibe? Este mensaje no es para todos, no es para curiosos, no es para quien escucha por distracción. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. El Espíritu Santo no actúa por coincidencia. Y muchos creen que el propio Padre Pío, con su misión de salvar almas y proteger familias, te condujo hasta este momento. Porque hay familias que fueron escogidas para ser restauradas, curadas y protegidas, pero precisan obedecer a un llamado preciso. Y si te dijera que el Padre Pío enseñó que el día de la fiesta de la Sagrada Familia carga una gracia tan poderosa que puede cambiar completamente el destino espiritual de un hogar, un día en que Jesús, María y José se aproximan de forma especial a las casas que los acogen con fe verdadera, un día que, según el Padre Pío, no puede ser vivido de cualquier manera, ni ignorado como una fecha común del calendario litúrgico. Padre Pío no hablaba esto de forma ligera. Él, que veía almas, discernía espíritus y enfrentaba al demonio cara a cara, sabía reconocer cuando una fecha cargaba un peso espiritual único. Él afirmaba que la Sagrada Familia no es apenas un modelo distante, sino una presencia viva que interviene cuando es honrada correctamente. Y muchos ignoran esto, y después no entienden por qué la familia continúa herida. Hay un episodio poco comentado de la vida del Padre Pío en que una familia, destruida por peleas, enfermedad y miseria, llegó hasta él justamente en la proximidad de la fiesta de la Sagrada Familia. Lo que Padre Pío dijo en aquel confesionario cambió todo. Hubo lágrimas, miedo, corrección, pero después vino una paz que nadie explicaba. Porque cuando la Sagrada Familia entra, el mal no permanece. Pero existe un detalle. Padre Pío alertaba. No basta celebrar, no basta ir a la misa distraído, no basta encender una vela sin conciencia. Existen actitudes espirituales específicas que abren o cierran esa gracia, y casi nadie las conoce. Él decía que quien vive ese día correctamente experimenta cambios visibles, y quien lo desprecia pierde una visita del cielo. Quédate conmigo hasta el final, porque la última enseñanza que voy a revelar fue considerada por el Padre Pío como decisiva para quebrar ciclos de sufrimiento familiar. Y si, mientras escuchas, sientes en el corazón el deseo de proteger tu casa, escribe en los comentarios el nombre de tu familia o apenas la palabra Sagrada Familia, no como un gesto vacío, sino como un acto de fe. Y suscríbete, porque permanecer bajo enseñanzas como estas también es una forma de protección espiritual. Padre Pío enseñaba que existen fechas en el calendario de la Iglesia en que el cielo se inclina de manera especial sobre la tierra. No porque Dios ame más en un día que en otro, sino porque la humanidad, a lo largo de los siglos, consagró ciertos momentos como portales de gracia. Y entre esos días, según el propio Padre Pío, la fiesta de la Sagrada Familia ocupa un lugar silencioso, profundo y peligrosamente ignorado. Él decía que en ese día Jesús, María y José no son apenas recordados, sino espiritualmente presentes, no como símbolos, sino como intercesores vivos, atentos a los dolores escondidos de las familias. Padre Pío afirmaba:
con la seriedad de quien veía el mundo invisible, que muchas familias cargan sufrimientos que no comenzaron en ellas, cargas espirituales heredadas, palabras malditas dichas en el pasado, decisiones equivocadas que abrieron brechas, pecados nunca reparados. Y la Sagrada Familia, en ese día específico, recibe de Dios autoridad para restaurar lo que fue quebrado dentro del hogar. Padre Pío no hablaba esto por teoría. Él vivió combates espirituales violentos dentro del convento. Enfrentaba el mal durante la noche, sufría ataques físicos, veía almas presas al sufrimiento familiar. Y él percibía algo inquietante. Cuando una familia honraba verdaderamente a la Sagrada Familia, el clima espiritual cambiaba, el peso disminuía, las divisiones se debilitaban, el mal perdía fuerza. Él alertaba que no se trata de superstición ni de rituales vacíos. Todo está profundamente enraizado en la fe católica, en el misterio de la encarnación, en el valor de la familia como iglesia doméstica. Jesús escogió nacer en una familia. María vivió los dolores silenciosos de una madre. José cargó el peso de la responsabilidad, del sustento y de la protección. Y Padre Pío decía que quien comprende esto, espiritualmente, comienza a entender por qué el enemigo ataca tanto a las familias. Ahora te pregunto, con toda la seriedad espiritual, ¿cómo está tu casa? ¿Hay discusiones constantes? ¿Un silencio pesado? ¿Enfermedades repetidas? ¿Falta de trabajo? ¿Deudas que no acaban? ¿Hijos distantes de la fe? ¿Un cansancio que no se explica? Padre Pío enseñaba que esas señales no deben ser ignoradas, porque muchas veces son alertas espirituales. Hay un testimonio fuerte ligado a esto. Una madre buscó al Padre Pío desesperada. El marido estaba enfermo. Los hijos peleaban, la casa parecía sumergida en tristeza. Padre Pío la escuchó en silencio. Después preguntó si ella honraba a la Sagrada Familia. Ella respondió que iba a la misa, rezaba, pero nunca había dado importancia especial a esa fiesta. Padre Pío entonces dijo algo que marcó su vida. «Estás dejando la puerta cerrada en el día en que el cielo quiere entrar». Él la orientó con firmeza, pero también con ternura. Dijo que si ella obedecía con fe en el día de la fiesta de la Sagrada Familia, cosas visibles sucederían, y sucedieron, no de forma mágica, sino espiritual. La paz volvió poco a poco. La enfermedad se debilitó. El hogar respiró nuevamente. Es aquí que entramos en el corazón del misterio. Porque Padre Pío enseñaba que existen actitudes concretas, simples, pero espiritualmente poderosas, que deben ser hechas exactamente en ese día. Y cada una de ellas carga una consecuencia directa para el destino de la familia. Ahora prepara tu corazón. Lo que será revelado a seguir no es ligero, no es común y exige fe verdadera. Antes de revelar esas prácticas, Padre Pío advertía: no hagas esto con curiosidad, ni como prueba. Hazlo con el corazón humilde, consciente de que tu familia precisa de la intervención de Dios. Él decía que en aquel día Jesús mira hacia cada hogar como miró hacia Nazaret, buscando un espacio donde pueda permanecer. La primera práctica enseñada por Padre Pío comienza en el silencio. Él decía que, en el día de la fiesta de la Sagrada Familia, la familia precisa, aunque sea por algunos minutos, colocarse espiritualmente reunida delante de Dios. Incluso si no todos están físicamente presentes, la intención debe ser clara. Padre Pío orientaba que alguien de la casa, generalmente la madre o quien carga el peso espiritual del hogar, diga en voz baja o interiormente palabras de entrega. No se trata de una oración larga, sino de una declaración consciente ofreciendo a aquella familia entera a Jesús, María y José. Padre Pío explicaba que este acto cierra brechas espirituales abiertas por reclamaciones, murmuraciones y palabras duras dichas dentro del hogar a lo largo del tiempo. Él afirmaba que muchas familias permanecen presas porque nunca fueron oficialmente entregadas a Dios.
Y cuando esa entrega sucede en el día correcto, el cielo registra. Él decía que ya vio familias enteras ser liberadas de opresiones después de ese simple gesto, no porque la persona habló bonito, sino porque el corazón se alineó. Padre Pío alertaba que cuando esto no es hecho, el hogar continúa espiritualmente sin dirección, vulnerable a las influencias del miedo, de la división y de la desesperanza. La segunda práctica, según Padre Pío, es un gesto concreto de reconciliación o perdón. Él decía que la Sagrada Familia no entra donde el orgullo gobierna. En el día de esa fiesta, Padre Pío recomendaba que se haga al menos un movimiento real de paz dentro de la familia. Una palabra que nunca fue dicha. Un pedido de disculpas, un perdón liberado en silencio, incluso si el otro no lo sabe. Él afirmaba que el cielo reconoce ese acto inmediatamente. Padre Pío decía que el demonio odia ese día porque expone las heridas familiares, pero también ofrece la cura. Él veía espiritualmente que cuando alguien decide perdonar en ese día, cadenas antiguas se rompen. Muchas enfermedades emocionales, crisis conyugales y conflictos entre padres e hijos comenzaban a perder fuerza a partir de ese momento. Padre Pío enseñaba que quien se rehúsa a perdonar en ese día cierra la puerta de la propia gracia. Él no decía esto para condenar, sino para alertar. Porque según él, Dios respeta la libertad humana, incluso cuando ella impide que la bendición entre. La tercera práctica que Padre Pío llamaba la más olvidada es la consagración del futuro de la familia. Él decía que la mayoría reza apenas por los problemas actuales, pero olvida colocar los días que aún vendrán en las manos de Dios. En el día de la fiesta de la Sagrada Familia, Padre Pío orientaba que se pida protección explícita sobre el futuro de la casa, sobre el trabajo, la salud, las relaciones, los hijos, las decisiones que aún serán tomadas. Él afirmaba que este acto crea una especie de guarda espiritual, porque Jesús, María y José caminan delante de la familia, preparando caminos y alejando peligros invisibles. Padre Pío decía que muchas tragedias son evitadas cuando el futuro es confiado a Dios, y que cuando esto no sucede, la familia camina a ciegas, sujeta a ataques que podrían haber sido evitados. Estas tres prácticas, vividas en el mismo día, con fe sincera, eran consideradas por Padre Pío como un escudo espiritual completo. Él enseñaba que quien las vive percibe cambios sutiles al inicio, pero profundos con el tiempo. Un peso que sale, una paz que vuelve, un problema que comienza a resolverse de forma inesperada. Padre Pío decía que el mayor error espiritual de las familias no es la falta de oración, sino la falta de conciencia. Muchas rezan, muchas van a la misa, muchas encienden velas, pero pocas entienden lo que están haciendo espiritualmente. Y es por eso que incluso con fe continúan presas a los mismos problemas. Según el Padre Pío, la fiesta de la Sagrada Familia no es apenas un día bonito en el calendario litúrgico, es una oportunidad concreta de reorganizar espiritualmente el hogar. Él enseñaba que cuando esas tres prácticas son hechas con conciencia, algo muy específico sucede. La familia deja de ser apenas un grupo de personas conviviendo y se convierte nuevamente en una iglesia doméstica. Y cuando esto sucede, el mal pierde autoridad. Padre Pío afirmaba que el enemigo no soporta ambientes donde Jesús es reconocido como centro, María como madre del hogar y José como guardián espiritual. Después de vivir correctamente la fiesta de la Sagrada Familia, la familia precisa cambiar la postura espiritual en el día a día. Él decía que Dios responde rápidamente cuando encuentra cooperación. No perfección, sino disposición. A partir de aquel día, él orientaba que la casa fuera tratada con más respeto espiritual, menos palabras duras, menos reclamaciones constantes, más silencio interior, más confianza. Padre Pío
Solía decir que muchas bendiciones se pierden no porque Dios no quiere concederlas, sino porque el ambiente familiar las expulsa. Y cuando la familia decide cambiar pequeñas actitudes, el cielo permanece. Él daba el ejemplo de hogares que, después de esta práctica, comenzaron a experimentar cambios reales. El marido volvió a trabajar. La enfermedad entró en remisión. Los hijos se aproximaron nuevamente. La paz, que parecía imposible, comenzó a instalarse. Él prometía, con la autoridad de quien veía lo invisible, que cuando la Sagrada Familia es honrada con fe verdadera, ninguna lágrima es desperdiciada. Dios comienza a actuar donde antes parecía haber apenas silencio, pero Él también alertaba. Esta transformación no sucede para quien hace por obligación o por miedo. Ella sucede para quien confía. Ahora, tú no estás más en la oscuridad. Conoces lo que Padre Pío enseñó. Cabe a ti decidir si vas a vivir esta gracia o dejarla pasar como tantas otras. Porque según el propio Padre Pío, el cielo visita pero no invade. Si este mensaje tocó tu corazón, no fue por casualidad. Padre Pío decía que cuando una palabra espiritual encuentra descanso dentro del alma, es señal de que fue enviada por Dios. Y permanecer en contacto con estas enseñanzas no es apenas aprender, es protegerse, es mantener tu casa expuesta a la luz, a la verdad y a la presencia de Dios. Al suscribirte a este canal, tú escoges caminar constantemente con las enseñanzas del Padre Pío, un santo que dedicó la vida a salvar almas, proteger familias y combatir el mal invisible que intenta destruir los hogares. Cada video que recibes es como una vela encendida dentro de tu casa, iluminando áreas que antes estaban en la sombra. Padre Pío decía que Dios respeta profundamente la libertad humana, pero también responde de manera poderosa cuando ve un corazón decidido. Por eso, Él siempre invitaba a las personas a dar un paso concreto después de recibir una enseñanza espiritual. No un paso pesado, ni complicado, sino fiel. Un gesto simple que muestra al cielo que aquella alma no quiere apenas oír, sino vivir. El desafío espiritual que el Padre Pío proponía en conexión con la fiesta de la Sagrada Familia es simple, pero exige constancia y verdad interior. Durante 3 días consecutivos, comenzando en el día de la fiesta de la Sagrada Familia, o si ya pasó, en el primer día posible con plena conciencia, deberás reservar un momento de silencio dentro de tu casa. No precisa ser largo. Algunos minutos son suficientes, desde que sean vividos con respeto e intención. En ese momento, Padre Pío orientaba que recordaras mentalmente el nombre de cada miembro de tu familia, uno por uno, incluso aquellos que están distantes, enfermos, en conflicto o ya partieron. Y para cada nombre, entrega a esa persona a Jesús, María y José. No pidas cosas específicas, apenas confía. Padre Pío decía que cuando el corazón entrega, Dios sabe exactamente qué hacer. Él enseñaba que, al final de ese momento, debes decir con fe interior que tu casa pertenece a la Sagrada Familia, no como una frase vacía, sino como una decisión espiritual. Según Padre Pío, este acto simple crea una continuidad de la gracia iniciada en la fiesta, impidiendo que se pierda con el pasar de los días. Según el Padre Pío, surge la percepción clara de cambio, tal vez no inmediata, tal vez silenciosa, pero real, un ambiente más ligero, un diálogo que mejora, una solución inesperada, un alivio que no se explica. Él decía que Dios actúa primero en lo invisible y después en lo visible. Si tú aceptas este desafío, escribe en los comentarios que lo aceptas, no para exponerte, sino para sellar espiritualmente esta decisión. Padre Pío creía que el testimonio público fortalece la fe y debilita el miedo, y permanece suscrito, porque continuar oyendo enseñanzas así es parte del camino de transformación. Ahora, si es posible, encuentra una posición cómoda. Permite que este momento sea apenas entre tú, Dios y tu familia.
Padre Pío decía que, cuando el alma silencia, el cielo habla. Cierra los ojos suavemente, respira con calma. Deja atrás, por algunos instantes, el peso de las preocupaciones, de las cuentas, de las enfermedades, de las discusiones, de los miedos que cargas en silencio. Imagina ahora tu casa, cada habitación, cada rostro, cada historia vivida allí. Padre Pío enseñaba que Jesús camina espiritualmente por los hogares que lo invitan, y en este momento nosotros invitamos. Señor Jesús, así como viviste bajo el techo simple de Nazaret, entra ahora en esta familia que te llama. Entra con tu mirada de misericordia, entra con tu poder de curación, entra con tu paz. Por la intercesión de María Santísima, Madre silenciosa, Madre que sufre en secreto, Madre que guarda todo en el corazón, visita esta casa. Coloca tus manos maternas sobre cada dolor escondido, sobre cada lágrima no llorada, sobre cada herida antigua que aún sangra en el interior de esta familia. María, enséñanos a confiar cuando no entendemos, a esperar cuando todo parece demorar. Y San José, guardián fiel, hombre justo, protector silencioso, entra ahora como defensor de este hogar. Aleja todo mal visible e invisible, aleja toda división, toda envidia, toda palabra que hirió, toda influencia que no viene de Dios. San José protege el trabajo, el sustento, las decisiones, los caminos futuros de esta familia. Padre Pío, fiel siervo de Cristo, que sufriste por la salvación de las almas, intercede ahora por esta familia. Tú que viste lo invisible, que combatiste el mal, que consolaste tantos corazones heridos, presenta este hogar al Sagrado Corazón de Jesús, suplica por curación donde hay enfermedad, por provisión donde hay falta, por reconciliación donde hay ruptura, por fe donde hay cansancio. Señor, consagramos esta familia entera a la Sagrada Familia de Nazaret, el pasado, con sus dolores, el presente, con sus desafíos, y el futuro, con todo aquello que aún no sabemos. Que esta casa sea un lugar de paz, que el amor vuelva a circular, que el mal no encuentre espacio, que la esperanza sea restaurada, y si hay alguien aquí que escucha esta oración con el corazón cansado, Señor, toca ahora, alivia, consuela, fortalece, porque tú eres un Dios que no abandona, que no olvida, que no se atrasa. Tú eres el Dios de las familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre esta casa, sobre cada miembro de esta familia, y permanezca para siempre. Amén.